Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 7. Tu amor es grande hasta los cielos. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo 57, verso 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Los salmistas reconocen que no tienen nada en sí mismos que los recomiende ante Dios. Entienden que, como todos nosotros, los seres humanos necesitamos la gracia de Dios. En resumen, necesitamos el Evangelio, las buenas noticias de la misericordia eterna de Dios por nosotros, y lo demuestran la creación de Dios y las acciones de misericordia hacia su pueblo a través de la historia. Somos tan efímeros, tan pasajeros como la hierba, pero Dios se compadece de nosotros y renueva nuestras fuerzas y nos ofrece la promesa de la eternidad si nos rendimos a Él. Dios es fiel hacia su pacto, no importa que a veces nuestras necesidades sean tan apremiantes, pero siempre nos da esperanza, confiando en un compasivo Padre Celestial. Así somos fortalecidos con su gracia y amor y que nos dan la convicción para seguirlo, adorarlo y servir solo a Dios y a nadie más. Número 2. Su amor es para siempre. En el Salmo 136, el salmista convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación y en la historia de Israel. Misericordia, en hebreo Hesed, significa amor inalterable, transmite bondad y la lealtad de Dios hacia nosotros, sus criaturas, basado en su amor inquebrantable. El Señor es único Dios, no hay más, y sus prodigios nadie más puede imitar. Es solamente un Dios soberano por sobre toda la creación. Porque Dios creó los cielos, la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran en su ignorancia. Son meras cosas creadas, no el Creador. Una distinción fundamental. La imagen de la mano fuerte y del brazo extendido resalta el gran alcance de su misericordia y debe inspirarnos a confiar en Él y a permanecer fieles a su pacto con nosotros. El estribillo, porque su amor es para siempre, repetido en este Salmo 26 veces, para garantizarnos que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados en cada nueva generación, así como con nosotros. La creencia en la misericordia perdurable del Señor proviene de nuestra fe en la Biblia, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición y el arrepentimiento. Y además este Salmo 136 concluye con el cuidado universal y misericordia de Dios para todo ser humano de cada generación. Hoy todo humano está invitado a sumarse a la Iglesia cristiana en alabanza al único Señor y Dios. Si aún lo dudas, observa otra vez a Jesús en la cruz, muriendo como sustituto por nuestra pecaminosidad. Así revela poderosamente la gran verdad de que Dios y su perfecto amor es para siempre. Número 3. Crea en mí un corazón limpio. En el Salmo 51, versos 1 al 5, David, el salmista, apela a la misericordia de Dios y pide el perdón de sus pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida.
El perdón es el extraordinario regalo, el don de la gracia de Dios, el resultado de su inmensa ternura, y pide que Él lo trate no conforme a lo que justamente merecen sus pecados, sino conforme a su carácter divino, es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. El perdón divino es más que una declaración legal de inocencia, porque su intervención en nuestra vida produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo de nuestro ser, produce una nueva creación. El verbo hebreo bará, traducido como crear, produce el poder creador divino. Solamente Dios puede bará. Solamente Dios puede producir un cambio radical y duradero, totalmente nuevo en el corazón de la persona arrepentida. David pide purificación total. Siente que su culpa lo mantiene alejado de la presencia del Señor, del mismo modo que un leproso está proscrito de la comunidad. Teme que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato. Únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio y devolverle la armonía con Dios. Al pedirle la purificación con hisopo, significa que quiere volver a la presencia de Dios. Si Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿qué esperanza existe para ti y para mí? Número 4. Señor, si miraras los pecados. En el Salmo 130, David describe la gravedad de sus pecados y de los de todo el pueblo que amenazan con separarlos de Dios para siempre. Pero también señala la única esperanza para todo pecador, solamente se encuentra en Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios, hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio y de los nombres de los pecadores que se borran del libro de la vida. Por eso el salmista David apela al perdón de Dios, quien solo Él, a través del sacrificio de Jesús, puede eliminar el registro de todos sus pecados pasados, y no solo de Él, sino de todos los pecadores que se arrepienten a tiempo. Sabe que Dios no es airado por naturaleza, su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo con el que ha hecho su pacto. Notablemente es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos, lo que nos inspira reverencia hacia Dios. La adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. La palabra hebrea lekabot, esperar, podría significar etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. La esperanza del salmista únicamente se basa en la palabra de Dios, la Biblia. La esperanza fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura llega la mañana de la liberación divina. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad, y así debe ser hacia toda la humanidad. El bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Por lo tanto, no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por toda nuestra comunidad cristiana.
Como creyentes formamos parte de una comunidad y lo que impacta en una parte de ella repercute en todos nosotros. Piensa en la pregunta: Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría subsistir? ¿Qué significa esto para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara sin compasión tus pecados? Número 5. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. En los Salmos 113 y 123 se alaban la majestad, se exalta la misericordia del Señor. La majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono, que está muy por encima de todas las naciones y de los cielos, de todo el universo. Él reina supremo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Es una declaración de fe de que ningún poder dentro o fuera de este mundo pecador puede desafiar al Dios nuestro. Las inalcanzables alturas donde habita el Señor se ilustran al señalar que el Señor está dispuesto a humillarse o que se digna a contemplar los cielos y la tierra, para después contemplarnos a cada uno de nosotros en nuestra condición perdida, pero nos busca porque quiere levantarnos, quiere perdonarnos si queremos comprometernos con Él, rendirnos a Él ahora mismo. El hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. La misericordia del Señor se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en este mundo y a salvar a los necesitados y a los pobres pecadores en sus problemas. ¿No es esto maravilloso? Es evidente que su mano generosa no está oculta a sus siervos, a todos los cristianos fieles, aunque su morada esté en los cielos, allá muy lejanos, pero Él, como es omnipresente, también está en nuestra presencia para darnos el perdón y la ayuda necesarios si nos rendimos hoy. La grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden discernirse plenamente en la asombrosa trascendencia de Dios, se hacen explícitos en las obras de misericordia y compasión del Señor. Los pobres necesitados, todos nosotros los pecadores y los oprimidos, podemos experimentar de primera mano el maravilloso poder soberano de Dios en las notables intervenciones que Él puede realizar en nuestro favor. El Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. ¡Qué maravilla! El pueblo es libre de acercarse al Señor porque su soberana majestad y supremacía no cambian el hecho de que Él es bondadoso creador y sustentador y que el pueblo fiel es su siervo, su hijo amado. De esta manera, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad. La alabanza no está limitada por el tiempo ni el espacio. La grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo, que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída a través de su sacrificio cuando le buscamos y nos rendimos a Él. Allí, en la cruz, tenemos las máximas razones para adorar y exaltar, alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Medita sobre la cruz y lo que allí sucedió en tu favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz en nuestra vida, no para adorar la cruz, sino a quien fue sacrificado allí, nuestro Señor Jesús, que ahora reina supremo en el cielo para interceder por cada uno de nosotros? Número 6. No olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103 enumera las múltiples bendiciones, todas las cosas buenas que el Señor hace en nuestro favor para que tengamos una vida próspera.
Estas bendiciones son muestras del carácter misericordioso de Dios y en su fidelidad al pacto con sus hijos fieles. El Señor se acuerda y se compadece de nuestra fragilidad y la fugacidad humanas, nuestro tiempo tan pasajero y tan rápido en esta vida. Es un compromiso divino que se expresa en las acciones de liberación y cómo nos sostiene día a día. Las poderosas imágenes del Salmo 103, versos 11 al 16, nos muestran la inmensidad de los cielos, que ilustran la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios. ¿Y cómo debemos responder a la bondad de Dios? En primer lugar, bendiciendo al Señor. Esta bendición es rendirle alabanza por el bien que hay en Él, es reverenciarlo por su carácter misericordioso, porque Él cada día está al tanto de nosotros, y si caemos nos levanta. Maravillosa gracia. En segundo lugar, al recordar todos sus beneficios y el pacto de Dios hecho con nosotros. Nuestro Señor recuerda la débil condición humana. Recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y nosotros. Notemos que del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, este pueblo fiel debe recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y obediencia, ahora mismo cuando nos llama. Con esta idea en mente podemos leer estas palabras inspiradas. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarlas punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza, nuestra fe en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender esta gran lección. Esta es la verdadera penitencia y humillación al pie de la cruz, y debemos recordarla cada día de nuestra vida sin tener que depender de falibles seres humanos, solamente yendo directo a Él en pensamiento, en oración y en rendición. Gracias, Dios, por tanta bondad que has tenido para nosotros. Número 7. Conclusión. Y se recomienda la lectura mostrada. En los Salmos, las voces del pueblo de Dios se unen como una sola para repetir el estribillo: su amor es para siempre, su misericordia es para siempre, en celebración del amor eterno de Dios. No alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios, no apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Únicamente quien es agradecido tiene en mente siempre a Dios por todo lo recibido cada día, en cada momento. La vida misma ahora. Nuestro corazón late, nuestro pensamiento puede fluir libre, nuestras palabras pueden fluir también libres de gratitud hacia nuestro Dios. Hacer este ejercicio diario nos ayudará a acercarnos más y más a Él. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad, la supremacía, el dominio que tiene Dios sobre todas las obras creadas y respondemos en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. El significado de nuestra confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos su bondad y su fidelidad relacionadas con el pacto que hemos hecho con Él. Se mantiene firme e inmutable en medio de las circunstancias que vivimos y del pecado que nos rodea y nos quiere hacer caer. Pero la rebelión contra Dios será algo cada vez más imposible porque mantenemos una cercanía con nuestro Dios de gratitud, de alabanza y de rendición hacia Él.
porque cada uno de nosotros por seguro hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor, de su gracia. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. No nos deseches, Dios, ten misericordia, no deshonres tu trono glorioso, haz honor a tu nombre, acuérdate de tu pacto con nosotros, no nos invalides. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra hacia nosotros a través de la palabra de Dios, la Biblia. La experiencia de que Dios ha sido misericordioso con él anima al salmista a decir que el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos por la maldad y el pecado y la injusticia. De esta manera, el objetivo final del testimonio personal tuyo y mío, y del salmista y de la alabanza de la misericordia de Dios en nuestra vida, es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad amorosa de Dios, para que ellos también puedan abrir su corazón a Dios y recibir su gracia salvífica y alabar a Dios, así como ha sucedido este maravilloso milagro en nuestra vida, pueda también trabajar en la vida de los que nos escuchen. Y les presentamos las preguntas finales. Puede detener el video para tener tiempo suficiente para leer. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de renovar nuestra vida a Dios. No importa si hace años hicimos el pacto con Él a través del bautismo, y si no lo hemos hecho, es tiempo hoy de decidirse y entregar nuestra vida otra vez. No importa el tiempo pasado, muy atrás o ahora mismo, es tiempo de volver a Dios. Por eso te animo a que conmigo alabemos a Dios, oremos dándole gracias y gloria por todos sus beneficios hasta el día de hoy. Que el Señor nos bendiga.